Y que en esta mañana sea una mañana de esas donde digamos al Señor, Señor, no hagas lo que quiero, haz lo que necesito en esta mañana. Y que podamos dejarlo obrar. Su palabra habla por sí sola. Yo a veces me pregunto por qué Dios usa gente como nosotros para predicar o para hablar de su palabra, si su palabra de por sí ya habla sola. Y a veces nos paramos acá con un montón de debilidades, con un montón de áreas por ahí que no podemos alcanzar a hablarte, limitados en nuestro mensaje, limitados en lo que podemos decir, limitados en expresarnos, pero sabemos y confiamos que el que no tiene límite, que el que no tiene ninguna condición para hablar, que es el Espíritu Santo, Él puede hacer en tu vida y en mi vida, más allá de lo que cualquier predicador o adorador que esté en este lugar pueda hacer. Él va más allá, Él va a lo profundo del corazón. A veces Dios te va a hablar algo que ni siquiera se dijo acá, porque Él conoce el corazón del hombre, porque Él conoce tu vida, Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Él ya lo conoce porque Él ya está ahí. Cuando Dios nos elige, a veces me pregunto, Señor, ¿cómo elegiste gente tan imperfecta? Yo soy re imperfecta. Yo miraba la vida hace unos días y escuchaba una adoración que hay que se llama, no me acuerdo ahora, buscaban a Juan, ¿no? Y buscaban a David. Y pensaba, Señor, y vos no sabías todo lo que David iba a atravesar, todo lo que David iba a pasar en su vida, todas las cosas que iba a hacer, las buenas, las malas, las que iba a ser consciente, las que iba a hacer sin conciencia. Y aún así lo eligió, y aún así hoy hablamos de David como el hombre del corazón, con el corazón conforme al corazón de Dios. Porque Dios ve más de lo que nosotros vemos, porque Dios no es limitado en la visión, sino que Él ve tu pasado, lo conoce, tu presente está contigo, pero Él ya llegó a tu futuro, a lo que va a ser tu vida. Quizás el de al lado tuyo es recontra imperfecto, hoy tiene un montón de cosas que vos quisieras que cambiara, pero ¿sabes qué? Dios ya lo ve cambiado. Vos no podés verlo cambiado, vos ves todos los defectos de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, pero Dios ya ve el cambio hecho porque Él murió para que ese cambio se produzca. Y algo de lo que decía Robert hace un rato, gente de cambio. Nosotros somos gente de cambio. Y el hombre del cual yo te voy a hablar en esta mañana era un hombre de cambio, gente de cambio. Quiero que vayas a leer el libro de Hechos 12, el viernes a la mañana venía esta palabra a mi cabeza, que hacía años la había escuchado predicar, y nunca más la había leído realmente, ni la había escuchado predicar, y vino esa palabra a mi mente sin ni siquiera leerla, y de ahí empezó a trabajar todos estos días en esa palabra, donde la Biblia dice que mataron a Jacob y a Pedro, lo metieron en una cárcel. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Echó mano a algunos ¿de quién? De la iglesia para maltratarlos. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, decirle al de al lado, durmiendo, entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme.
Y sabiendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que tenía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Cómo se les abrió? Por sí misma. Y salidos pasaron a una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Ahí. Es un relato donde dice que Herodes no era el Herodes que entregó a Cristo, era el nieto. Era aquel que estaba en contra de los judíos y dice que estaba tratando de matar y de tomar gente de la iglesia para maltratarla. E incluso mató a uno de los apóstoles, a Jacob. Y como vio que... Bueno, Juan, me dice Jacob. Y como vio que soy imperfecta, ¿sabe? Como vio que había agradado a los judíos, que habían estado matando a las personas de la iglesia, dice que comenzó a planear tomar a Pedro también. Dice que lo toma a Pedro, lo lleva a la cárcel y le pone cuatro grupos de soldados, de 4 cada uno, y que lo atan con cadenas, con 2 cadenas, y le ponen guardias para que no se escape. Y yo pensaba, ¿qué tan poderoso era Pedro, para poder ver toda esa cantidad de gente custodiando para que no saliera de ese lugar? El propósito de meter a la gente a la cárcel o de tomarlos presos era maltratarles, dice la Biblia. Y también tenerlos en ese lugar por tiempo para agradar a los judíos que se habían levantado contra aquellos que estaban siendo gente de cambio. Pedro, si lee más atrás, unos versículos más atrás, estaba predicándole a los gentiles, estaba alcanzando gente que no era de la gente del pueblo de Dios. Y en ese tiempo era lo que más desagradaba a Herodes. Herodes en este tiempo es el enemigo de nuestra alma, es el que quiere hacer que vos y que yo, como gente de cambio, no podamos hablar del mensaje. El enemigo pensaba, o Herodes pensaba, meto a Pedro en la cárcel porque está predicándolo a los gentiles y lo dejo ahí y lo mato para que la palabra no se propagara, para que la palabra no alcanzara a aquellos que no habían creído, a aquellos que no habían alcanzado la salvación. Y en ese tiempo entra Pedro a ese lugar. Y me quiero meter en esa historia en esta mañana. Pedro entró a una cárcel sin razón, sin motivo, sin delito, sin errores, sin nada malo para cual estar en ese lugar. Pero estaba preso por haber predicado la palabra, preso por haber anunciado el Evangelio de Cristo. Y me ponía a pensar qué habrá pensado Pedro en ese lugar sin tener culpa, sin tener nada malo en su vida, sino que habrá estado haciendo la voluntad de Dios. Pero el simple hecho de estar predicando, el simple hecho de ganar gentiles, el simple hecho de ganar personas para el reino, el enemigo que era Herodes, el enemigo de aquellos que propagaban la palabra, lo metió en una cárcel. ¿Sabes? Las cárceles, no sé si has visitado una cárcel, yo creo que en cada ciudad no puede faltar una cárcel. Tú vas a la ciudad de Montevideo, vas a la ciudad de San José, vas a la ciudad de cualquier parte o en cualquier país, lo que no falta es una cárcel. Siempre va a haber una cárcel, una dirección donde la cárcel se encuentra para aquellos que están privados. Este era el título que el Señor me daba, privados de libertad. Le habían sacado la libertad a una persona que era un agente de cambio, sin culpa. Pero a veces en la vida del cristiano, en la vida de nosotros, de la iglesia, muchos nos encontramos privados de libertad. Y muchas veces nos encontramos privados de libertad por mucho tiempo. Y las cárceles no son lugares acordes, no son lugares gratos, no son lugares donde nos gusta estar, no son lugares donde estás bien, no son lugares donde se pasa bien. Pero quizás hoy estás en este lugar y dices, ¿de qué cárcel me estás hablando? Quizás no estás en una cárcel física. ¿Sabe? Pensaba en estos días mientras pensaba en este mensaje. Pablo
Pedro, Jeremías, entraron en cárcel físicas, pero sus almas estaban libres para adorar, para buscar la presencia de Dios, para honrar, para exaltar la presencia de Dios, para predicar aún en las cárceles. Pero en este tiempo donde nosotros vivimos muchas veces, no en situaciones donde nos privan la libertad física. Hay un enemigo de nuestra alma y está empeñado en quitarte la libertad, no de tu cuerpo, porque hoy estás acá libre. Vos decidiste venir y viniste. Pero a veces aquí adentro, en este lugar, hay gente libre en el cuerpo, pero está privada de libertad en el alma, donde está empeñado el Herodes espiritual de este tiempo, que no tiene un cuerpo físico. Allí se podían levantar contra Herodes y lo veían hacia donde iba, lo escuchaban hablar, lo escuchaban pararse en lugares donde lo veían. Pero en este tiempo estamos en un tiempo espiritual donde todo lo que nos pasa es espiritual, lo bueno y lo malo. Y vivimos en un mundo que no se ve espiritualmente, pero trabaja en contra de las almas de Cristo. Y quizás no está empeñado en meterte en una cárcel física, porque quizás, y Dios quiera que así lo sea, nunca vas a pisar una cárcel física. Y quizás has visitado gente en cárceles físicas, pero en este tiempo las cárceles más imponentes, las cárceles más difíciles, las cárceles más incómodas son las cárceles del alma, las cárceles del corazón, las cárceles donde te encuentras encarcelado en un cuerpo libre, en un cuerpo que va, que viene, que entra, que sale, que no tiene horarios para entrar, que no tiene horarios para salir, que come lo que quiere, que trabaja en lo que quiere, que hace lo que quiere, pero que en el interior de su espíritu, en el interior del alma, en el interior del corazón, sabe que hay algo que le está dejando preso de cosas que quizás no se ven, preso de quizás de cosas que no puedes tocar ni palpar, de cosas que no se pueden visualizar, porque son cárceles espirituales. Herodes se levanta en el espíritu para encadenar, para apresar y para privarte, no dejarte tocar la libertad de Cristo, porque cuando venimos al Señor, el Señor nos da la libertad en Cristo y predicamos la libertad en Cristo e invocamos la libertad en Cristo, pero muchas veces dentro de la iglesia un Herodes invocó esa palabra: te voy a privar de la libertad de Cristo, y tenés libertad para hacer todo lo que vos quieras por fuera, pero muchas veces no tenés la libertad que tenés y que proclamás en Cristo por dentro, porque el enemigo de nuestra alma, ese Herodes espiritual, nos encadena, nos mete en cárceles imaginarias, en cárceles invisibles, en cárceles de las cuales no podés abrir. ¿Sabe? Una de las cosas que veo repetidamente, que cada hombre de Dios que entró en una cárcel nunca pudo salir solo. No hubo una forma de autoliberarse de la cárcel. No hubo una forma de abrir la reja del lado de adentro. No hubo manera de que con las fuerzas abrieran la puerta y salieran hacia afuera. Hay un común denominador en cada palabra y en cada persona que estuvo metida en cárcel, y fue la aparición del único que puede abrir la cárcel del alma, que es Cristo, que es Dios, que es el Espíritu Santo. Y yo te vengo a decir en esta mañana, quizás hoy te encontrás en libertad. Hoy quizás estás en este lugar y dijiste: me levanto en la mañana, me visto y me voy a la iglesia. Eso es libertad física. Quizás vas a salir de este lugar y vas a decir: bueno, voy a ir a casa, me voy a mirar el partido de fútbol, voy a hacer un asado, me voy a comer lo que tenga. Eso es libertad física. Pero muchas veces esa libertad física no la puedes meter al alma. Y eres libre en tus miembros. Y eres libre en lo que haces, en lo que decides hacer físicamente. Pero yo no me quiero meter en esta mañana en esa libertad de afuera, sino quiero meterme en esa libertad que muchas veces no tenés por dentro, en esa libertad que muchas veces te ha sido robada, te ha sido quitada, donde Herodes te mete en una cárcel para maltratarte y te pone custodia para que no salgas de ahí. 16 personas cuidando a Pedro, 16 personas, más 2 cadenas
y 2 personas más dentro de la cárcel y custodiando en todo tiempo para que no salgan. ¿Sabe cuáles son las cárceles más difíciles de salir? Las del alma, las del espíritu. Y está mente, alma, espíritu. Muchas veces en cárceles que no son físicas. Cuando tienes una mente encarcelada, tendrás el corazón encarcelado. Cuando tenés el corazón encarcelado, tendrás el espíritu encarcelado. Y todos tus pensamientos no podrán quizás tener la libertad que quisieras. ¿Sabe? Acá hay gente nueva que quizás no conoce mi testimonio. Por muchos años tuve en libertad física, pero muy cautiva, muy presa por dentro. Desde los 17 hasta los 33, con alguna recaída luego, viví en tiempos de bulimia y anorexia. Un Herodes que había metido mi alma en la cárcel para maltratarme. Me atormentó por tiempo, me metió en ese lugar del cual no podía salir. Intentamos de mil y de unas maneras para poder salir de eso. En tiempos donde la bulimia y la anorexia no es lo que hoy es, que vos decís bulimia y anorexia, hasta los niños saben lo que es, sino que en un tiempo donde no se conocía, donde no se sabía, donde no había mucho estudio sobre eso, porque es espiritual. La idea de ir a vomitar lo que me había comido fue espiritual, nadie me la enseñó. Y por años caminaba por las calles en libertad, atada, presa por dentro, sin poder meter un alimento en mi boca sin culpa, sin poder alimentarme sin culpa, sin poder hacer más de kilómetros y kilómetros o buscar un lugar donde sacar lo que había metido en mi cuerpo. Donde quizás en ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo donde no sabía qué hacer para liberarme de eso que estaba dentro, donde muchas veces por las noches soñaba que era libre y al otro día de la mañana me encontraba igual de presa, igual de encerrada, igual de cautiva, sin poder tener decisión de decir esto no lo hago más, sino que estaba en esa cárcel donde no se abrían las rejas, donde venía uno queriendo abrirlas, donde venía otro queriendo abrir las ideas, formas, maneras, y nunca se abrieron, hasta que Cristo vino a mi vida y pasó un tiempo, fue un proceso, no fue que yo llegué a la iglesia y me liberé de eso, no fue un proceso de Dios conmigo, un proceso de convencerme, un proceso de alentarme, un proceso de ir sacando aquello que estaba por tiempo arraigado en mi vida. Y a veces tú estás quizás no preso de una bulimia, no preso quizás de una anorexia, quizás no eres alcohólico, quizás no eres drogadicto, pero quizás hay sentimientos en tu interior que te están llenando de cosas, de barrotes, te están llenando de sentimientos que no querés tener, de pensamientos que no querés tener, de actitudes que no querés tener, y estás privado de la libertad de decir, esto no lo quiero más. Y estás en una cárcel a veces, de las cuales los barrotes son grandes, donde cuales muchas veces aquellos que están tratando de que no salgas son 16, donde hay cadenas en tus manos, donde hay barrotes en tus pies, y no puedes salir. ¿Sabe? Los sentimientos más difíciles de soltar, de sacar de nuestra vida son los sentimientos del perdón. De decir, perdono lo que me hicieron, perdono a papá, perdono a mamá, perdono al que me violó, perdono al que me engañó, perdono a aquellos que me abandonaron, a aquellos que me fallaron. Y vas por la vida acumulando cárceles donde el perdón no se puede soltar, donde hay temporadas donde te sentís libre del enojo, donde te sentís libre de la ira, donde te sentís libre del resentimiento, pero en algún momento de tu vida pasa algo, sucede algo y te encuentras encerrado en una cárcel de enojo, en una cárcel donde no podés nuevamente decir perdono, cuando no podés abrazar al que te dañó, cuando no podés ser libre para amar al que te dañó, cuando no podés ser libre para ir y alcanzar al que te dañó, es porque todavía estás encerrado en un enojo que no podés soltar, en un enojo que lleva años a veces. A veces la gente se muere enojada, en la familia a veces, porque cuando viene alguien que te daña te duele cuando lo querés, si no lo querés no te hace nada. Pero si lo querés, si lo amás, te daña. Es ahí donde se produce la herida.
estás en una cárcel de rencor, de resentimiento, en una cárcel de la cual no puedes desprenderte. ¿Sabe? Pedro estaba allí custodiado, vigilado, para que no se escapara. ¿Qué me quiere decir? Que cuando el enemigo nos mete en una cárcel, va a enviar secuaces para que no salgamos de ahí. Va a hacer que pensamientos vengan, que sentimientos se disparen, que palabras se suelten, que en actitudes se vean o se vengan a tu vida, con tal de permanecer y hacerte que permanezcas en esa cárcel espiritual de la cual muchas veces has querido salir, de las cuales muchas veces has querido tirar los barrotes, de las cuales muchas veces has querido escapar. Un preso no está cómodo ahí. Creo que el primer tiempo piensas, ideas y manifiestas formas de poder salir, de escaparte de ese lugar. Pero cuando pasa el tiempo, cuando el tiempo va pasando y pasando y pasando y te encuentras en el mismo lugar, en la misma cárcel, los mismos custodias, las mismas cadenas, las mismas rejas, hay un momento donde el humano se acomoda a su estado de preso, porque ha intentado todo para salir. ¿Qué te digo? Yo lo viví. 17 años viví así. Y el punto máximo dije, me muero de esto. No peleo más con esto. Y me acomodé a las circunstancias. Me acomodé a las rejas, a los custodios, a los sentimientos, a los pensamientos, a las actitudes. Mi vida estaba igual por fuera, pero presa por dentro. Donde podía engañar a mi esposo, a mi madre, a mis familiares, que ya había salido y seguía en el mismo lugar. Y puedes engañar a cualquiera. Puedes decirle, no, yo esto ya lo dejé, esto ya no lo tengo más, con esto no peleo más, esto no me apresa más, soy libre, porque decimos soy libre. Y muchas veces dentro de tu interior, tu corazón tiene las mismas rejas que hace unos cuantos años atrás, los mismos soldados tratando de que no salgas de ahí, las mismas cadenas que te encadenaron de tiempo, las mismas oposiciones para tu libertad que tenías hace años. Y te encuentras quizás en este lugar libre por fuera, privado de la libertad que Cristo quiere que tengas. Cristo no está interesado en tu libertad externa, es buena, pero Cristo está interesado en tu libertad interna, en que puedas deshacerte de todos esos sentimientos de odio, de rencor, de resentimiento, en que puedas deshacerte de todas esas broncas, de todas esas iras, de todos esos recuerdos que muchas veces te meten más profundo y más profundo en una cárcel. En esa cárcel dice que Pedro se encontraba, cuando vino el ángel de Dios, se encontraba como durmiendo. Y nunca había prestado atención en eso. Dice que él se encontraba durmiendo en esa cárcel. Y me habla de que Pedro en ese momento, quizás de estar preso, privado de su libertad, se encontraba confiado, porque ¿quién puede dormir con cadenas, con custodio, en una cárcel oscura, en un lugar quizás donde no quería estar, y se encontraba durmiendo? Cuando el ángel vino, yo pienso que Pedro, a pesar de su tiempo donde estaba privado de la libertad, donde estaba privado de poder decidir, de poder salir, de poder seguir haciendo lo que había venido haciendo hasta ahí, se encontraba confiado. Pedro pensaba en esta mañana, Pedro aprendió a dormir en el proceso. Cuando Jesús durmió en la tormenta, Pedro no era de los que dormía en medio del proceso. Pero a través de ver a Jesús durmiendo en momentos de dificultad, en momentos de tormenta, en momentos donde parecía que se iba a ahogar, Pedro más tiempo más adelante hizo exactamente lo mismo. Metido en una cárcel con 16 custodias, con cadenas en sus pies, se encontraba durmiendo, sabiendo que en poquitas horas Herodes lo iba a sacar de la cárcel, no para liberarlo, para matarlo. ¿Puedes tú dormir
tranquilo en una noche donde tenés una sentencia de muerte al otro día? Pedro no se encontraba orando, Pedro no se encontraba adorando, Pedro no se encontraba exaltando el nombre ni ayunando. Pedro se encontraba confiando, porque estaba durmiendo. Y si estaba durmiendo era que estaba confiado en que en el último momento donde quizás él ya había perdido la esperanza, en el momento donde quizás Herodes iba a tocar la puerta, iba a sacar a Pedro de la cárcel, pero no lo iba a sacar para seguirlo maltratando, no lo iba a sacar para darle libertad, lo iba a sacar para terminar con su vida. Y Pedro se encontraba durmiendo, confiado en que en el último instante, que en la última hora donde ya no habría más soluciones, que quizás habría intentado salir, que quizás habría orado, que quizás habría clamado, que quizás había adorado, pero en el último momento, cuando ya faltaba poco, si usted lee ahí, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, en el 6, aquella misma noche, cuando Herodes le iba a sacar, para entregarlo, para matarlo, se aparece un ángel para alumbrar la cárcel, hacer caer las cadenas, hablar con Pedro, decirle que se levante, decirle que salga de ese lugar, que se ponga las sandalias y que camine. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Yo no sé de qué libertad estás privado, pero sí sé que en tu corazón hay cosas que todavía están encarceladas, que en tu corazón hay sentimientos de los cuales no te podés despojar, que en tu mente hay pensamientos de los cuales no te podés desprender, recuerdos del pasado. ¿Sabe? La gente a veces vive de un pasado que ya no está, ya no existe, no lo podés tocar, no lo podés visualizar siquiera, no lo podés cambiar, no lo podés transformar, ya está. Y se enfoca en el futuro que ni siquiera está y no puede vivir el presente. No disfruta el día, no disfruta la semana, no puede soñar, no puede alcanzar cosas. Un preso no sueña, un preso no hace planes, un preso no ve futuro, un preso no puede decidir cosas para más adelante, un preso no decide, está preso, no tiene voluntad propia, no tiene accionar propio, porque está preso, porque custodiando su alma para que no salga de esa prisión espiritual en la que te encontrás. Y por eso a veces decís, y no puedo salir de la tristeza, y no puedo salir de la depresión, y no puedo salir de este sentimiento de querer morirme, de querer matarme, de querer hacer cosas que quizás irme a otro lugar, porque estás preso de cosas en tu vida de las cuales no podés desprenderte. No podés desprenderte del pecado a veces, de situaciones de pecado de las cuales cada vez estás más preso, más ligado, más encarcelado, con un montón de custodios para que no salgas. Tú eres un agente de cambio, un elegido entre un montón de gente, entre un montón de familias, entre un montón de integrantes de una familia. Has sido comprado por la sangre del Cordero para que alcances la libertad de Cristo, para que lleves la libertad de Cristo a todo lugar, para que prediques a los que conocen y los que no conocen. Pero muchas veces Herodes se levanta en el camino, un Herodes espiritual, invisible, y toma a algunos de la iglesia y los lleva presos para maltratarles, y los mete allí y les pone custodias espirituales que te impiden tener esa libertad de Cristo en tu vida.
donde muchas veces te has encontrado preso por dentro, tan libre por fuera. Una persona que sabe a dónde va por fuera. Una persona que decide, que alcanza, que va, que viene. Con una libertad física envidiable a veces. Pero muchas veces dentro del interior de ese hombre, de esa mujer, hay cárceles espirituales. Hay barrotes invisibles de los cuales no te podés sacar. Hay candados que no podés abrir. Hay custodias de los cuales no te podés deshacer. Hay cadenas que no podés soltar. Muchas veces esas cárceles están en tu interior, en el corazón. Y no hay cárcel más difícil de salir que la de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos. Desde el momento mismo que vienes a tener uso de razón, comienzas a tener sentimientos. Sentimientos de amor, sentimientos de odio, de rencor, de resentimiento. Nadie enseña a nadie a tener rencor, el rencor viene solo. Nadie enseña a nadie a tener odio, el odio muchas veces viene solo. Sentimientos de rechazo, sentimientos de fracaso, sentimientos de inferioridad, sentimientos que van trabajando en tu interior, y cuando no conoces a Cristo o cuando no estás cerca de Él, esa cárcel se abre y entras de la forma más insólita a ese lugar, al lugar donde los presos se encuentran sin sueños, al lugar donde los presos no tienen dominio propio, al lugar donde los presos no pueden alcanzar la libertad que tanto proclaman, al lugar donde las decisiones están manejadas por custodios, al lugar donde te quieres mover y las cadenas te impiden alcanzar, al lugar donde los barrotes están cerrados, a un lugar oscuro donde muchas veces evitas entrar y mirar, donde muchas veces te ocupas en el día para no mirar allí adentro ese preso que eres tú, donde te ocupas de más horas de trabajo para no pensar, donde sales a hacer cosas para no pensar, donde emprendes cosas para no pensar, para no visitar la cárcel de tu corazón y encontrarte con ese que eres tú, con el verdadero tú, no con el libre que camina, sino con el preso que se encuentra allí adentro, ese preso que a veces es un niño en la niñez donde ha sufrido maltrato, a veces es un adolescente que no entiende las pruebas, que no entiende los sentimientos de los padres, o en un adulto que ha entrado en un estado de prisión por situaciones, por problemas, por cosas que no puede resolver. A veces eres preso de la deuda, deudas que no puedes pagar, deudas que no te dejan soñar, que no te dejan emprender, que no te dejan alcanzar. A veces eres preso de la duda, donde todo lo que vas a emprender, todo lo que vas a hacer en el día le metes la duda y no puedes despojarte de la duda, y aún tu vocabulario habla de duda porque dice voy a hacer esto por las dudas. A veces el miedo te ha paralizado, te ha dejado en una cárcel en la cual no te puedes mover, donde tenés miedo qué va a pasar el año que viene, y qué va a pasar dentro de un mes, y qué va a pasar si esto no se va, y qué va a pasar si esta cárcel no se abre, y qué va a pasar si los custodias siguen, qué va a pasar si las cadenas permanecen, y qué va a pasar si esto no sale, qué va a pasar si solución no viene, y qué va a pasar si la enfermedad no se va, qué va a pasar. Habla de miedo. Quizás hoy te encuentres
de fracaso, donde no podés encontrarle la salida, donde no podés encontrar la solución, donde caminás ahí adentro, en tu interior, y le buscas respuestas. Las cárceles impiden que te acerques al único lugar de libertad. Las cárceles te impiden que ores con confianza. Las cárceles te impiden que te acerques a la presencia de Dios. Las cárceles te impiden que puedas alcanzar la libertad que tanto has deseado. Las cárceles te impiden que puedas leer, que puedas adorar, que puedas alcanzar su presencia, que puedas estar en este lugar sintiendo la presencia. Porque los custodias no te dejan, los custodias te dicen no se puede, el custodia te dice no lo vas a lograr, el custodia dice esto no va a pasar, aquello no se va a solucionar, la deuda no se va a pagar, el matrimonio no se va a arreglar, los hijos no van a alcanzar libertad. Los custodias te hablan todo el tiempo, te impulsan a esa cárcel todo el tiempo, evitan que sientas libertad en tu interior. Las cadenas están allí, tú las ves, ¿lo ves? Yo quiero llevarte a esa cárcel donde has sido maltratado, atormentado, custodiado, donde quizás muchas veces has sentido que después de esto viene Herodes a matarte. Ya logró matar tus sueños, ya logró matar tus ilusiones, tus esperanzas. Allí Pedro, en ese lugar, a punto de ser entregado, a punto de que Herodes entrara y lo sacara para matarlo. En ese mismo instante, en esa misma hora, dice la palabra, llegó el ángel de Dios, y aunque Pedro se encontraba durmiendo, sabiendo que le faltaban pocas horas para morirse, para ser asesinado, el Pedro arrebatado de la barca en la tormenta, el Pedro que sacaba el agua y gritaba en la tormenta, pero el Pedro que vio a Jesús dormir en la tormenta, en ese momento se encontraba durmiendo, con amenazas de muerte, durmiendo a horas de ser asesinado, porque su confianza no estaba ni en los soldados, su confianza estaba en Cristo, su confianza estaba en el Salvador de su alma. Él sabía que en el último instante, donde ya no habría salida, donde ya no había formas ni maneras, aparecería la luz de Cristo para libertarle de ese lugar, para sacarle de ese lugar, para llevarlo no a una libertad de la que muchos imaginan, sino la libertad del Espíritu, del Espíritu. ¿Qué te quiero decir esta mañana? Yo no sé cuál es tu cárcel, yo no sé cuáles son los barrotes que te impiden tener libertad. Yo no sé si estás preso de la amargura, del resentimiento, del odio, del orgullo. Yo no sé si estás preso de un pasado que no podés cambiar. No sé si estás preso de un presente que muchas veces no es el que querés. Si estás preso del miedo, de la duda, del fracaso. Pero sí sé que cuando ya no hay más salidas, que cuando ya no hay más soluciones, que cuando ya no hay más nadie que pueda abrir tu cárcel, viene el único que puede romper los barrotes, quitar las cadenas y sacar a todos aquellos que te han impedido salir del lugar donde se encuentra tu alma. Yo en esta mañana te vengo a decir que en el punto mismo donde
donde muchas veces te has encontrado vencido por situaciones, vencido por problemas, vencido por cosas que no puedes resolver. Es allí donde la luz de Cristo viene a alumbrar tu corazón y a decirte: levántate, préndete las sandalias y camina. Y es allí como Pedro te dijo: verdaderamente el Señor vino a sacarme del propósito de Herodes. Yo no sé cuál es el propósito de Herodes en tu vida, pero sí sé que hay uno mayor que Herodes. Sí sé que hay uno mayor que todos aquellos soldados que están impidiendo que salgas de ese lugar. Yo no sé si será mañana, yo no sé si será pasado o si será dentro de un mes, pero sé que aún con cadenas puedes dormir, que aún con cadenas puedes descansar, porque aquel que no se ha olvidado de ti, que no se ha olvidado del llamado que ha hecho sobre ti, que no se ha olvidado de que eres un agente de cambio, aquel está preparando el tiempo para alumbrar tu oscuridad y levantarte del lugar donde te encuentras y ponerte en la libertad de Cristo que tanto has proclamado. Yo te invito en esta mañana a darle un aplauso al libertador de tu alma, al libertador de tu espíritu, al libertador de tu corazón, de tu mente, al libertador de tu casa, al libertador de tu familia, al libertador de tu llamado, al único que puede hacer caer cadenas, que encadenan tus manos y tus pies, al único que puede abrir la cárcel que no se abre con tu fuerza, que abre con el poder del Espíritu, al único que puede sacarte de las manos de Herodes al punto mismo de matarte. Y si ese aplauso es para él, me parece muy poco. Aplaudo al único que puede liberar tu alma. Te declaro en esta mañana que el libertador viene en camino. El libertador viene en camino hacia la cárcel donde te encuentras y hará que las cadenas caigan y que puedas